Mañana vamos a iniciar un tema sumamente interesante y muy actual en nuestro segmento Familia y Justicia. Y es que el Congreso ha aprobado un dictamen que prohíbe realizar tareas domésticas durante el teletrabajo. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los pro y contra que se darían si es que esto finalmente se ejecuta? Es lo que le vamos a preguntar al doctor Tino Vargas, quien es abogado laboralista. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está, doctor Vargas? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días con todos. Saludos, Sara, Noemí, Jorge, gracias por la invitación. Bueno, gustoso poder participar y hablar un poco de este nuevo proyecto de ley. Veamos cómo Claro, sale. y tal vez de repente empezar explicando... domésticas. Tal vez explicar un poquito qué significa esto, el prohibir realizar tareas domésticas durante el teletrabajo. A ver, les explico un poco. El contrato de trabajo nace de una obligación de concesiones recíprocas. Yo me pongo a disposición tuya, al empleador, a cambio de una remuneración. La puesta a disposición exige que solo me dedique a las actividades de la empresa y nada más por el periodo por el cual me están pagando. Entonces esto ya es implícito. Todo contrato de trabajo, sea remoto o presencial, tiene esto sobre la mesa. Pero en el teletrabajo se entiende que hay una cierta flexibilidad. Y si no se quiere la flexibilidad, esto debe ser pactado en el propio convenio de teletrabajo. A la ley antigua establecía de que era factible que el empleador y trabajador se pusieran de acuerdo en establecer de qué hora a qué hora podían trabajar, que no necesariamente el mismo horario de la empresa. Podría muy bien una trabajadora gestante o lactante establecer que mientras que sus padres trabajaban de 8 a 5, ella trabajar de 2 a 10 de la noche. Y eso lo podían poner en el contrato. ¿Por qué ponerlo en la tarde? Porque era más fácil para atender al bebé en la mañana, ¿no? Y esa es una libertad que tenían las partes. Pero ahora con esta regulación como que parece que a rajatabla dicen no puedes hacer labores domésticas, ¿no? Y claro, está prohibido que vayas a ir al mall cuando estás en tu horario de trabajo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Porque en paralelo hay otro proyecto de ley que está dando mucha protección a las madres trabajadoras y piden el despido del padre. Pero ¿qué pasa si el bebé llora a las 10 de la mañana y lo atiendes? ¿Te van a despedir? ¿Qué pasa si hay que cambiarle el pañal? Entre otros. Entonces, creo que el interés normativo ha sido dejar en claro, evitar el abuso del derecho. A muchos teletrabajadores estaban abusando y confundían el hecho de que teletrabajar es hacer lo que yo quiera y yo disponer de mi horario. Pero creo que esa tarea debía haber sido del empleador y no traer una norma tan dura que puede traer distorsiones y libertades, ¿no? Yo creo que cuando una empresa decide aplicar el teletrabajo es porque busca un buen clima laboral. Y claro, la idea es de que sea la empresa y el propio trabajador los que lo regule, ¿no? Con una política o en el mismo convenio, ¿no? Y no ser tan a rajatabla como este documento parece indicar. Claro, doctor Vargas, hay que señalar que se trata de un dictamen aprobado en la comisión respectiva, no es una ley todavía, esto tendrá que pasar por el pleno, pero sería bueno conocer cómo una empresa puede detectar alguna irregularidad de este tipo, ¿no? No se me ocurre, la verdad, cómo va a supervisar que un trabajador no realice, bueno, labores domésticas durante el teletrabajo. Se me hace muy complicado, doctor Vargas. Es que creo que el gran problema parte de pensar que trabajar a distancia es lo mismo que trabajar presencial. Yo creo que ya debe haber un cambio de chip. Buen punto. Ya cuando tú trabajas a distancia, y es verdad que la norma pide control de asistencia, todo, pero creo que eso está mal. Yo creo que ya la evaluación de resultados es por resultados. Yo debo decir, Tino, necesito que me hagas este reporte, este informe para mañana, 20 de marzo a las 10 de la mañana. Se me evaluará si llego o no a la hora que me pidieron el reporte, pero no a las horas que me involucró. Ahora, algunos dirán, pero algo tan abierto podría significar que una persona trabaje 10, 12 horas. Ahí es donde viene un poco el deber de la autoridad de trabajo y un poco el propio empleador de asignar tareas que sabes que van a ser factibles de realizarse en una jornada de 8 horas, ¿no? Sí. Indistintamente que yo elija en qué momento ejecuto las 8 horas. Doctor, ahora que nos explica esto, me pongo y me pregunto lo siguiente, ¿no? Primero, entonces, ¿cuál es el sentido del teletrabajo? Y me pongo a pensar también en el caso de los congresistas
que muchas veces trabajan de manera virtual, tampoco tenemos una forma de regular que ellos realmente están dedicando estas horas de trabajo de manera virtual y exclusiva justamente a la labor a las cuales se les ha elegido, ¿no? ¿Para ellos también es válido esto? Creo que el teletrabajo es un esquema, un modo de trabajar que es parte del derecho de empresa. O sea, no todo empleador se siente la libertad de poder trabajar bajo un esquema y también no todo trabajador se siente en esta libertad de compartir un espacio de su casa y quitar un poco la privacidad de su casa para el teletrabajo. Entonces, lo primero, esto no puede ser impuesto ni por el empleador exigirme que yo comparta un espacio en mi casa, ni viceversa, ni el trabajador exigir a la empresa que se acomode a teletrabajar, ¿no? Yo creo que de ahí hay que partir de la premisa, ¿no? Porque cuando algo se impone, ya sea por alguno de los dos canales, es donde caen estos problemas. Cuando el empleador dispone a aplicar el teletrabajo, renuncia un poco a este poder de dirección en tiempo real, ¿no? De saber en tiempo real qué haga una persona, y el chip debe cambiar a una evaluación por resultados, ¿no? Ahora, Claro, ¿esto claro. funciona para los congresistas? Si me regresando, yo creo que no. Creo que los congresistas sí queremos, porque el tema de la labor parlamentaria exige el cabildeo, exige la discusión entre los grupos políticos, la toma de acuerdos, Claro. y de forma remota no sé si eso se llegará, ¿no? A ciencia cierta, porque creo que el fin del trabajo congresal es el bien de todos nosotros, ¿no? De la sociedad. Doctor, Y yo creo que a distancia es muy difícil quizás lograr esas metas, ¿no? doctor Vargas, solo una consulta y una precisión además, porque, a ver, este proyecto trae consigo algunos cambios de pronto en torno a remuneraciones, CTS, la forma del contrato. No, lo único que establece, el propio del teletrabajo, que es un proyecto que todavía falta por discutir en el Congreso, es simplemente mencionan tres temas, ¿no? El primero, la recurrencia. ¿Qué se entiende por teletrabajo? Aquel que se realiza más del 20% del tiempo en el mes de forma virtual. ¿Eso qué significa? Que si un trabajador dice, ese cumpleaños de mi hijo, puedo trabajar hoy día en la tarde en mi casa, y el empleador lo decide, eso no es teletrabajo y no hay que hacer todo el ritualismo, documentos legales que la norma exige, ¿no? En cambio, si más del 20% del mes se trabaja a distancia, hay que hacer ciertos documentos. De ahí establecen un tema de seguridad, que debe haber unas pausas activas, es decir, que eventualmente en intervalos de una hora o menos, ya lo dirá el reglamento, alguien tiene que ponerse de pie, hacer estiramientos, entre otros, como parte de las medidas de Perfecto, doctor seguridad. Vargas. Queda clarísimo entonces. Muchísimas gracias por su intervención, gracias por acompañarnos en esta edición de Encendidos. El doctor Tino Vargas, abogado laboralista, nos acompañó en esta edición. Son las